Muchas veces los sentimientos recorren caminos impensados para la razón. En esta historia que te vamos a contar, vas a darte cuenta que no hay laberinto que te impida llegar al amor, por más enfermo y contaminado que resulte. Cuando nos propusimos hacer esta serie, nos dimos cuenta que estábamos frente a una historia de drama, amor, muerte y corrupción. Virginia Vallejo cuenta todo eso en su relato. Entre la fascinación del poder y la fama, ella fue durante 5 años la amante del hombre más despiadado en el narcotráfico del mundo, Pablo Escobar Gaviria. Podemos informar lo siguiente: un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Hola, Javier. Virginia. Gracias por recibirme en tu casa. Estás hermosa. Qué bello. 20 años después, en un operativo sin precedente, la DEA la trae a los Estados Unidos. Imagínate, un operativo espectacular. Llegué con todas mis lámparas, con mis cuadros y con mis 7 maletas, imagínate, para salvarme la vida. ¿Quién es Virginia Vallejo? ¿Quién soy? Yo soy ahora, primero que todo, un asilado político. Porque si me hubieran regresado para Colombia, me hubieran cortado en pedazos. Los militares, los paramilitares y los agentes de los narcopresidentes. Virginia, ¿cómo es tu vida hoy? Mi vida de hoy es muy tranquila, pero recibo muchas amenazas. ¿Todavía? Todo el tiempo. ¿Te sigue pesando tu pasado? Bueno, es que mi pasado y mi presente. Tu presente. Porque el peligro mío no es por el pasado, sino por el presente, porque yo escribo contra los narcoparamilitares, contra los presidentes y contra los billionaires colombianos que viven aquí en Estados Unidos sin pagarle impuestos al Internal Revenue Service. ¿Cómo es eso? Gente que tienen 5.000 y 8.000 millones de dólares sin pagarle impuestos al Internal Revenue Service. Virginia Vallejo era toda una estrella en Colombia. Su imagen recorría toda la prensa gráfica, la radio y la televisión. ¿Cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciben las casas de la Fundación Medellín Sin Tuburios? ¿Qué pasa ahí? Desde 1972, cuando tenía 22 años, empecé a trabajar en televisión. Te vuelves famosa, presentadora de televisión, todo el mundo te conoce y conoces a los hombres más ricos y se enamoran de ti. A los 4 hombres más ricos de Colombia. Que eran... Carlos Jaime, que era la familia judía más rica de Colombia, que ya murió. El segundo era Julio Mario Santo Domingo, dueño de todas las cervecerías, el rey de las cervecerías. El que tercero, se volviera después dueño de medios, ¿no? Sí. Carlos Ardila, que era el rey de las sodas. Finalmente Luis Carlos Sarmiento, que ahora es el hombre más rico de Sudamérica y que controla la cuarta parte de los bancos y toda la construcción, gran parte de la construcción en Colombia. ¿Con cuánto llegaste? ¿Con 2 moneditas? Con 2 moneditas, 2 quarters en la billetera. Ella había dejado más o menos a 2 editoriales interesados en mi libro cuando salí de Colombia y yo sabía que tarde o temprano iban a comprar los derechos del libro. Se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. Por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar, también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. Aspiro, dentro de 4 años, poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas,
Muchas gracias. Álvaro Uribe fue presidente de Colombia en el 2002 y reelegido en el 2006. Pero si retrocedemos un poco en el tiempo, vamos a ver que fines de los 70 y principios de los 80, él manejaba la aeronáutica civil del país. Virginia Vallejo nos cuenta la particular relación que tenía Álvaro Uribe con el narcotraficante Pablo Escobar. Obviamente nadie contó cómo se convirtieron en billionaires, cuando en Estados Unidos solamente había 13 billionaires en los Estados Unidos, 13 billionaires. Cómo estos socios del cartel de Medellín se convirtieron dos peones, como se dice en Colombia, dos peones, dos campesinos ignorantes. Se ganan de pronto 1, 2 y 3 billones en cuestión de 2 o 3 años. Y era gracias a las licencias, que lo dirigía un jovencito protegido por Santofimio y protegido por el presidente Alfonso López Miquelsen. Era la misma rosca, la misma rosca. Entonces, Alvarito, por eso Chávez lo bautizó Barito Corleone. Cuando salió mi libro, Chávez lo bautizó Barito Corleone porque lo llamaban Barito, porque era jovencito, con una carita de seminarista inocente, como no te imaginas. Y era el director de la aeronáutica que daba las licencias, primero para helicópteros y aviones, segundo para las pistas en los ranchos, Para que los narcos de los narcos, para que pudieran despachar desde su propia casa, ¿verdad? Su propia pista. Y finalmente las licencias para los viajes, cuando salían esos avioncitos pequeños cargados de coca cada hora, paquete para las Bahamas. Pero no todo queda ahí. Avianca fue la primera aerolínea fundada en América y la segunda en el mundo. Pero según Virginia Vallejo, también fue usada para traficar drogas. Pablo Escobar tenía un socio que era Jorge Ochoa. Correcto. Jorge Ochoa estaba casada con una señora Posada y los Santo Domingo contrataron al hermano de la señora Posada como presidente de Avianca. En los 90s, los narcotraficantes usaron muchísimo Avianca para llevar cocaína y al regreso traer las platas, las utilidades, porque en ese momento el crimen era traer más de $10.000. Entonces las tripulaciones traían $9.990 de vuelta. Y así se usaron para mandar droga y para lavar las utilidades. Lo usaron para Avianca, investigaron muchísimo a la aerolínea. No sé si investigaron también a los dueños, que eran los Santo Domingo, y lo único que sé fue que muy extraño que alguien que se cuidaban tanto de su reputación contrataran como presidente al cuñado de Jorge Ochoa. Come on, al cuñado de Jorge Ochoa. Socio de Pablo. Imagínate que el fundador del cartel de Medellín y el mejor socio y el mejor amigo de Pablo Escobar, Jorge Ochoa. Muchos suponen que Virginia Vallejo tuvo acceso a la gran fortuna de Escobar. Aunque sí disfrutó de algunos lujos del narcotraficante, Pablo tenía un particular plan para que ella nunca se vaya de su lado. Que fue tan cruel conmigo al final. Fue tan cruel al final que me separó el amor de mi vida. ¿Por qué esa etapa tan cruel de posesivo contigo y dejarte sin dinero, dejarte sola? Para quedarme en Colombia. Sufrir además todo lo que le estaba pasando a él, para que entendiera todo lo que estaba pasando, como testigo de todo, para que algún día pudiera escribir su historia, porque me dijo, ni mi familia, ni Samper, ni los sicarios van a escribir mi vida. ¿Quién diablos va a escribir mi vida sino tú? Era dulce, era cariñoso, en tus brazos era realmente un niño. ¿Cómo era él en la intimidad? Niño no, él pensaba que era Tarzán. O sea, ¿te gustaba esa cosa masculina? Él pensaba, como Pablo tenía, a pesar de su físico era un hombre bajito, con manos pequeñas, pies pequeños, todo pequeño, pero a la hora de la verdad, él pensaba que era Tarzán. Porque además fue muy inteligente, nunca te dio una joya que valiera lo suficiente para que... No, porque lo podía vender y al día me podía escapar. Me podía escapar. En cambio, sin joyas, ni un apartamento de lujo, ni nada, ¿qué podía vender? Nada. Entonces me tenía que vivir
en Colombia. Pablo tenía cantidades de propiedades regadas por todo Medellín y los alrededores. Entonces, cuando me recogían, eran 1 o 2 personas de confianza, un hombre que se llama Faber, que no sé si vive o no vive ya, y otra persona de mucha confianza. Me recogían primero, me llevaban primero a la oficina. En esa oficina sí estaban muchos de esos que después se volvieron sicarios o no sé qué. Sí. Pero llega y me dejan ahí, y vienen otras personas, me recogen para llevarme a las casitas de Pablo para verlo en total discreción. Porque primero yo era una de las mujeres más famosas de Colombia, y él era un hombre perseguido por la justicia. Imagínese, vamos a hablar delante de personas que le pueden contar primero a la esposa o contarle a los medios. Y fue una relación muy secreta, donde esos tipos que salen en esas novelas, eso no tiene nada que ver con mi mundo, ni tiene nada que ver con la discreción con la que Pablo y yo manejamos la relación. El narcotráfico convirtió a Pablo Escobar en una de las personas más ricas del mundo. Siempre se tejió el mito dónde fue a parar ese dinero. Virginia Vallejo nos cuenta dónde está parte de ese patrimonio de Pablo Escobar Gaviria. Virginia, obviamente no te quedaste con nada de Pablo Escobar. Supongo que la mujer se habrá quedado con algo, o eso quedó en la Argentina, o dónde quedó la fortuna de Pablo. ¿Quién se benefició con su muerte? Felipe López Caballero. Felipe López Caballero, y al principio su mujer Pilar Castaño, que tenía un amante, y con ella lavaron muchísimos millones de dólares con un grupo que se llamaban Los Picas. Los Picas. Los Picas. Y ella después se casó con uno de los Picas. Y Felipe López Caballero, que construyó un imperio, porque después de la muerte de Pablo, o después de que daban de baja, eso no es una muerte, lo dejaron de baja, Felipe López controlaba la fortuna de la viuda, con el dedo chiquito. Después, en Buenos Aires, la viuda de Pablo Escobar consiguió un amante uruguayo que se llamaba Zacarías. El contador. Un contador, Zacarías. Y Zacarías la denunció, o la extorsionó, o la denunció durante el gobierno Menem, y por lavado de $800 millones.